siguiente. En este caso es a propuesta de Podemos Andalucía y es relativa a informar sobre la posición de la Consejería de Justicia e Interior con respecto a la reforma del registro civil que se están planteando en el ámbito estatal y su posible impacto en Andalucía. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Señoría, efectivamente comparezco para informarles sobre la posición de la Consejería de Justicia e Interior con respecto a la reforma del registro civil que se están planteando en el ámbito estatal y su posible impacto en Andalucía. Lo cierto y verdad es que hablar del registro civil es hacerlo de una institución que constituye uno de los servicios públicos esenciales dentro de la Administración de Justicia. Estamos ante una materia de enorme importancia, puesto que todos los ciudadanos en algún momento de su vida precisan acudir al registro civil. Y en él se encuentran los datos esenciales de la vida de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta que morimos. Una institución de suma relevancia social e individual, cuya regulación vigente, sin embargo, por lo que tenemos que decir que es preconstitucional. Tenemos una legislación vigente que data de 1957, por lo que se hacía necesaria una nueva regulación. De ahí, de esa necesidad de la nueva regulación, vino la aprobación de la Ley 20/2011 de 21 de julio, que estableció un nuevo sistema registral que venía a transformar completamente el vigente mediante el diseño de un registro civil electrónico con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la ciudadanía. Una ley que se promulgó con un amplísimo consenso político en aquel momento y que preveía en su disposición final décima la entrada en vigor de la misma a los 3 años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, en julio del 2014 tendría que haber entrado en vigor. Y eso fue así porque la ley pretendía llevar a cabo cambios ambiciosos y por eso se dio una vacatio legis de 3 años hasta 2014 para que esos cambios se pudieran llevar a efecto y hacer realidad. Su finalidad era posibilitar las reformas necesarias y desplegar los elementos organizativos y de modernización que permitieran su efectiva implantación. Sin embargo, casi a punto de cumplirse ese plazo, el Gobierno del Partido Popular, a través del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, amplió su entrada en vigor hasta julio del 2015. Llegada a esa fecha, de nuevo, el Gobierno del Partido Popular volvió a ampliarla 2 años más, hasta junio del 2017. Y el año pasado, señorías, volvió a ampliarla hasta junio del presente año, utilizando además, en este caso, la técnica legislativa excepcional de incluirla en una enmienda en la modificación de otra ley, que nada tenía que ver, pero se ve que le había atropellado el propio tiempo, que no habían hecho nada y que, por lo tanto, tenían que ir a una técnica excepcional. En definitiva, y por ahora estamos hablando de 3 prórrogas sucesivas, del 2011 a 2018, y de una vacatio de la ley que ya dura 7 años, con la situación de inseguridad y provisionalidad que ello conlleva. Nosotros esperamos que el Gobierno central sea capaz, el Ministerio de Justicia, de presentar una propuesta consensuada antes del 30 de junio de este año, que es cuando vence la última de las prórrogas. Además, durante estas sucesivas suspensiones de vigencia, yo tengo que decir que el Partido Popular, el Gobierno, ha ido presentando reformas a su texto, al texto del 2011, algunas de las cuales han llegado al Boletín Oficial del Estado, mientras que otras han sido posteriormente abandonadas por el propio Gobierno, lo que demuestra que sus actuaciones en esta materia han estado marcadas por 3 señas de identidad: la improvisación, los intentos privatizadores y la oposición a las mismas por parte de todos los sectores. A finales del 2012, cuando estaba en periodo de vacatio la Ley del 11, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de reforma que encomendaba la gestión de las oficinas de registro a los registradores de la propiedad y mercantiles. Obviamente, este proyecto provocó la oposición en todos los sectores implicados, incluso en el propio colectivo de registradores. Y, por supuesto, entre jueces, notarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios de los registros civiles, partidos políticos y, muy especialmente, entre la propia sociedad civil
y los sindicatos que manifestaron su oposición frontal a una privatización encubierta. Este frente social, político y jurídico en contra hizo que en abril del 2015 el Ministerio de Justicia abortara la reforma del registro civil y con ella su atribución a los registradores mercantiles, cuando, por cierto, ya el propio Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la privatización por decreto ley del registro civil que realizó el Gobierno tras un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. Por su parte, vieron la luz reformas llevadas a cabo en la Ley 15/2015 de 2 de julio de la jurisdicción voluntaria, en la Ley 19/2015 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y en el registro civil, y finalmente en la Ley 4/2017 de 28 de junio de modificación de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Si bien desde el Ministerio de Justicia se ha venido manteniendo que las propuestas de reforma respetan en lo esencial los pilares básicos que inspiraron la reforma del registro civil, la realidad es que el resultado es un sistema o modelo de registro civil que se ha venido distanciando radicalmente del que estaba recogido en la ley del 2011, es decir, que nada tiene que ver con el previsto en la ley del 2011. Propuestas, además, que en general dejaban muy claro el modelo de registro civil que el Ministerio ha venido defendiendo, que tiene un fuerte trasfondo privatizador. Y en ese contexto, en aquel momento, ya el propio Parlamento de Andalucía, esta Cámara, manifestó su posición al respecto mediante la aprobación de una proposición no de ley a instancia del Grupo Parlamentario Socialista relativa al registro civil en abril del 2014, cuyas disposiciones yo tengo que decir que compartimos desde la Consejería, que era la oposición frontal a cualquier intento de privatización del registro civil, la defensa a ultranza de un registro civil como servicio público y gratuito y, en aquel entonces, el llamamiento al diálogo y consenso político y social para acometer las posibles modificaciones del desarrollo reglamentario. En definitiva, señorías, la prórroga de vigencia, las reformas parciales por parte del Gobierno central han puesto de manifiesto la falta de compromiso para llevar a término la mejora definitiva del registro civil y ha impedido la puesta en marcha en nuestro país de un sistema registral adaptado a nuestra sociedad, como preveía la ley del 2011. En junio de este año está prevista la entrada en vigor de esa ley del 2011, 7 años después, sin que todavía el Gobierno del Partido Popular, al menos que nosotros sepamos, hasta hoy haya sido capaz de desbloquear esta situación. Aún en noviembre del pasado año, el Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó una proposición de ley de modificación de la Ley 2011, cuyo texto fue rechazado por el Congreso de los Diputados. Actualmente permanece en trámite del Congreso otra proposición de ley presentada por su grupo parlamentario, por el Grupo Unidos Podemos, en noviembre del año pasado, que está pendiente de su consideración en dicha Cámara. Ahora ha hecho unas manifestaciones al respecto el ministro, pero lo cierto y verdad es que los modelos son bien distintos, bien diferentes, y por tanto no sabemos qué suerte correrá este debate. Con independencia de las propuestas de modificación que haya, entendemos que si las reformas afectan al ámbito competencial y de gasto de la comunidad autónoma, deben contar con las comunidades autónomas y con el consenso de las mismas, de todas y cada una de las comunidades autónomas. En este sentido, por la postura del Gobierno de Andalucía respecto a las bases de configuración del registro civil, se ha basado siempre, y yo reitero, en los siguientes ejes: un registro civil público, un registro civil gratuito, único y desjudicializado, llevado por funcionarios públicos de la Administración de Justicia, integrado en la propia Administración de Justicia, basado en el folio único personal, un registro electrónico dotado de todas las herramientas informáticas necesarias, por hacer una definición a grandes líneas del contenido. En este tema, y ante una institución tan trascendente como el registro civil, es necesario dejar claro cualquier intento de privatización o recentralización por parte del Gobierno popular contará con nuestra oposición.
firme y contundente. Y, sobre todo, es preciso recuperar el consenso, tanto a nivel jurídico como político y social. Principalmente el social, que inspiró la ley precisamente del 2011, sin otras miras que el servicio a la ciudadanía mediante el desarrollo de un sistema registral fundamentado en el servicio público. Para ello es fundamental que el marco normativo respete el marco competencial sobre la materia en las comunidades autónomas con competencias transferidas y que se nos tenga en cuenta a la hora de realizar cualquier modificación o propuesta de reforma. A pesar de los lamentables intentos de desvirtuarlo, afortunadamente fracasado, es preciso tener una perspectiva de futuro apoyada en un cimiento primordial que no es otro que el carácter de servicio público que siempre ha tenido el registro civil a lo largo de estos 150 años. Por lo tanto, para nosotros hay cosas que son determinantes, esenciales y fundamentales. Y ahí es donde está nuestra posición, siempre como comunidad autónoma en todo aquello que nos afecte, dispuestos al diálogo, a la búsqueda del consenso y del acuerdo, pero sobre bases que, subrayo, son irrenunciables para un buen funcionamiento de un registro civil al servicio de la ciudadanía. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra la portavoz de Podemos, la señora Gutiérrez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues, señora consejera, me alegro enormemente porque compartimos la visión que tenemos de este problema, que además es un problema, como usted decía, bastante serio, porque al margen de las prórrogas que ya llevamos una tras otra y que no termina de arrancar esta ley, es que, claro, aquí hay un trasfondo importante y efectivamente usted lo ha mencionado varias veces en su intervención, que es una privatización encubierta del registro civil, que era lo que pretendía el Partido Popular, como es habitual en sus políticas. Estamos de acuerdo en que un servicio esencial, porque es un servicio público esencial, como usted ha dicho, es obvio que desde que nacemos hasta que nos morimos es algo a lo que cualquier ciudadano o ciudadana tiene que acceder y tiene que ir. Su repercusión social y a nivel personal, ¿no?, de cada ciudadano y ciudadana es indudable. Y claro, como ciudadana y como grupo político, yo tenía la inquietud de trasladar en sede de esta comisión el saber, porque bueno, se acerca la última prórroga, no sabemos lo que van a hacer, no sabemos si van a volver a acordar una prórroga más o si definitivamente el 30 de junio esto va a entrar en vigor o no, pero bueno, es cierto que sí es importante saber cuál era la postura del Consejo de Gobierno de Andalucía, porque es una materia que nos va a afectar y nos va a afectar de lleno. Fundamentalmente, usted decía, la ley del 2011 tuvo un amplísimo consenso político y que ahora no. Tras las reformas que ha ido anunciando el Partido Popular, se había encontrado con un frente no solo político, sino jurídico y social. Bueno, pues es que no es un tema menor como para que haya efectivamente ese amplio consenso político. Y fundamentalmente comparto absolutamente lo que usted ha dicho dentro de la Administración de Justicia. O sea, yo creo que es un servicio que está dentro, siempre ha estado dentro de la Administración de Justicia y no se puede, tanto el personal, ¿no?, que tenemos aquí en Andalucía, pero como en el resto de España. Ya hay personas que llevan muchísimos años dedicándose a esto. No es un tema administrativo cualquiera, ni es un tema administrativo menor, y se necesita una especialización concreta y al margen del riesgo que se corre con un cambio, ¿no?, de competencia y con un cambio de cuerpos o de personal dedicado a ello. Bueno, y partiendo de la base de que nuestro grupo parlamentario jamás va a estar al lado de una privatización ni de la merma del trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia. A mí me parece efectivamente que el Partido Popular no ha sabido gestionar esto en absoluto. Me parece, usted ha apelado al consenso y al diálogo para llegar a una solución. Me parece que a la vista de sus diversas actuaciones poco podemos esperar en ese sentido del ministro Catalá, porque no se ve que esté muy afortunado en eso de llegar a consensos con nadie, y no creo que pase el recuerdo en el mundo político como tal. Y entonces, claro, si ellos se dejan llevar por la improvisación, efectivamente nos intentan meter una privatización encubierta y tienen enfrente a todos los sectores y son incapaces de sentarse y proponer medidas que dichos sectores, tanto los políticos como los sociales, como los jurídicos,
puedan estar a favor de las medidas que ellos propongan, pues vamos a tener un problema serio, y es que vamos a tener un problema serio en breve, porque además yo creo que ante una privatización encubierta de esta medida y de este alcance, no creo que se vaya a quedar en un mero ruido o en una mera alarma social, sino creo que se puede generar bastante problema. Yo creo que realmente ellos no han llevado a cabo esta reforma y no la han puesto en práctica, y ha habido un vacatio legis así porque ni siquiera tenían implantada la aplicación tecnológica para llevar a cabo parte de lo que esa reforma contemplaba. El rechazo yo creo que se siente como cada vez mayor en la calle, sobre todo a raíz de esas propuestas que usted ha ido mencionando, que ha ido haciendo el Partido Popular, como la de darle la competencia a los registradores de la propiedad, que era o a los notarios, porque eso al final es dinero para la ciudadanía. O sea, lo que ahora mismo es un servicio público y gratuito se convierte en un servicio que privatizamos y que al final al ciudadano o a la ciudadana le va a costar el dinero sacarse su partida de nacimiento o cualquier trámite que quiera hacer. Otra cosa que nos preocupa es que conlleva la desaparición del servicio público en la mayoría de los municipios. A nosotros eso nos preocupa, y especialmente en el mundo rural, porque va a ser mucho más difícil que los habitantes del mundo rural tengan la realización de los trámites que en la actualidad se realizan con absoluta normalidad y con bastante rapidez y eficacia en general. Y ahora mismo con esta reforma, bueno, pues al plantear, porque ellos plantean que eliminan la totalidad de las oficinas registrales actuales, una por municipio, dejándolas reducidas a una o muy pocas en función de la población, y también en cuanto a las oficinas registrales de los juzgados de paz, desaparecen totalmente, quedando únicamente algunas competencias residuales. Eso a nuestro grupo parlamentario, por supuesto, nos preocupa, y nos preocupa en exceso, porque vulneramos de alguna manera otro de los principios de nuestra justicia, ¿no?, que es la cercanía al ciudadano. Se nos llena la boca de decir que tenemos que tener un servicio público de calidad y cercano al ciudadano, y además si está recogido en nuestra propia Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. En definitiva, que a mí me parece que es un tema lo suficientemente serio como para que tenemos oportunidad de pronunciarnos desde aquí, desde el Parlamento de Andalucía, hagamos saber, y espero que podamos tramitarlo antes de que acabe la legislatura, y fundamentalmente porque antes de que se pueda acordar una nueva prórroga, porque me parece que es un tema lo suficientemente relevante en términos sociales, fundamentalmente, como para que nos pongamos y haya un consenso por parte de los grupos políticos que estamos aquí en el Parlamento de Andalucía para hacerlo llegar y hacer eco arriba, y poder de alguna manera eliminar este intento de privatización encubierta del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Tiene la palabra de nuevo la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo le tengo que decir que, como se puede imaginar, ante un tema de tanta trascendencia como el del registro civil, yo he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Justicia, de trasladarle cuál era la posición del Gobierno de Andalucía al respecto, y, por supuesto, de subrayarle que cualquier cuestión que afecte a las comunidades autónomas se tiene que contar con las comunidades autónomas. Se lo he trasladado en distintas conversaciones que hemos mantenido y distintos encuentros y reuniones. Y es verdad que el panorama es incierto, porque no sabemos qué va a pasar en junio de este año, si va a haber otra prórroga más, y además porque se haya abierto un espacio para el diálogo desde la premisa de que hablamos de un servicio público gratuito al servicio de la ciudadanía, o si es que nos vamos a encontrar con una prórroga más sin ningún horizonte cierto en relación a la reforma del registro civil. Porque un tema de este calado requiere de consenso no solo en el ámbito político, sino en el ámbito jurídico y en el ámbito social, y es algo esencial y fundamental. Usted decía, que el Gobierno del Partido Popular no ha sabido gestionar el tema del registro civil. Yo diría que incluso algo más, no ha podido, y menos mal que no ha podido, porque si no se hubiera privatizado, que fue la propuesta que se puso encima de la mesa, y por dos veces, pues una en el Congreso y otra el clamor por parte de toda la Administración de Justicia, por parte de los propios registradores, por parte de la ciudadanía, hizo que se retirara esa propuesta de reforma de calado, que aparecía un registro nuevo privatizado y con unas ciertas realidades que
que mejor ni siquiera reiterarlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí está, y lo que ha emergido a lo largo de estos años es que hay dos modelos diferenciados, distintos, de registro. Y yo espero que por parte del Gobierno haya la sensibilidad suficiente como para saber que el registro civil debe ser público, que debe ser gratuito, que debe atender a las necesidades de la ciudadanía, y en ese contexto pues podamos todos dialogar y podamos llegar a un acuerdo, que los acuerdos siempre son importantes para las ciudadanas y los ciudadanos. Y ahí pues tendremos también que estar y situarnos en la propia realidad y digamos que toda la innovación tecnológica que podamos incorporar a lo que es el futuro de un registro civil público también será clave y fundamental, porque ahora mismo digamos que ese ámbito es un ámbito que también debe ser un instrumento para un mejor y mayor servicio a la ciudadanía. Desde esa perspectiva, ahí vamos a estar por parte del Gobierno de Andalucía, y este Parlamento, como yo ya le he referido en mi primera intervención, se manifestó, lo cual no quiere decir que no se manifieste otra vez unánimemente en lo que deben ser los rasgos esenciales de esa reforma del registro, que ojalá se lleve a cabo, o por lo menos, si no, que dejen entrar en vigor la ley del 2011, que se ponga en carga y se empiece a desarrollar y se pueda llegar a un acuerdo global. Eso es lo que nosotros deseamos. Esperemos que el tiempo venidero sea mejor que el pasado. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra la señora Gutiérrez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo cuando decía lo del Partido Popular, que no lo ha sabido gestionar, efectivamente. Y demos gracias que no lo ha sabido gestionar, porque si no, efectivamente, como usted ha dicho, no lo habrían impuesto esta privatización encubierta. O sea, nada de lo que nos tengamos que felicitar, sino todo lo contrario. O sea, que nos alegramos de que no hayan sabido y no hayan podido hacerlo, porque desde luego la justicia no es de sus habilidades más destacables dentro de su gestión como Gobierno. Yo voy a insistir, nosotros, y me gustaría dejar clara la postura del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, nosotros entendemos que es necesaria la modificación de la estructura y demarcación prevista en la Ley de Registro Civil, manteniéndolo dentro del ámbito de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación actuales, con la garantía de que sea llevada, de que la llevanza sea exclusivamente por parte del personal funcionario de la Administración de Justicia, dígase letrados de la Administración de Justicia y los cuerpos generales. Y, por supuesto, nos gustaría, y desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría garantizar las competencias registrales plenas de las oficinas de registro civil, incluidas las de los juzgados de paz, precisamente por eso que le decía antes, de la cercanía más próxima al ciudadano, ¿no? Los juzgados de paz tienen un papel clave con respecto a esa cercanía. Y reiterar que esto requiere de un consenso y que requiere de una negociación con todas las partes implicadas, en la que todas las partes tengan voces. Por supuesto, si esto va a afectar a la comunidad autónoma, evidentemente me sumo a su petición y a lo que ha puesto aquí encima de la mesa, de que el Ministro y el Ministerio tendrá que contar con la comunidad autónoma de Andalucía, y que espero que logremos ese consenso para mantener el registro que la ciudadanía en general se merece y la andaluza en concreto. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar, tiene de nuevo el turno la señora consejera. Con absoluta rapidez, presidenta, yo lo que me gustaría es que el ministro de Justicia iniciara el diálogo de inmediato con todo el mundo y que se abriera un tiempo nuevo de certeza para una futura reforma del registro civil que efectivamente contemplara el registro como público, un registro llevado por los funcionarios de la Administración de Justicia, un registro gratuito, donde también las comunidades autónomas tuviéramos nuestra participación activa en todo este proceso, y que ese proceso abierto de consenso, no solo en la esfera de lo político, sino también en el ámbito jurídico y en el ámbito social, pues pudiera culminar cuanto antes mejor. Eso es lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera, y que no nos encontremos simplemente con una respuesta que es la de una nueva prórroga a la ley del 2011, sino que para ese momento ya pudiera haber una mesa de trabajo que tuviera un objetivo claro y una definición inicial de registro, para que a partir de esa definición inicial pudiéramos todos trabajar buscando ese consenso y ese gran acuerdo ante una reforma que es absolutamente urgente y además necesaria, que ya no puede esperar más, que lleva ya de vacatio 7 años
y que es una situación que se hace ya insostenible porque hay que prestar un mejor servicio a la ciudadanía y consolidar el registro como un registro público y gratuito, que nadie más ponga en cuestión la condición del propio registro, ¿no? Así que ojalá y esto que estamos expresando hoy aquí se haga realidad.